Son las 7:50, estamos en las 5 de las 7 y recibimos en RPP al doctor Rodrigo Parra, ingeniero electrónico y analista de datos de la Universidad Católica. Muy buenas noches, señor Parra. Muy buenas noches. Usted es un hombre de cifras. Le gusta que las cuentas estén claras y que se hable con rigor cuantitativamente. ¿A qué datos presta usted más atención? Es decir, cuando se despierta por las mañanas, luego de ver qué hora es, ¿qué cifra quiere saber? ¿Cuál le parece la más importante para formarse una opinión de cómo está evolucionando la pandemia? Al día de hoy, definitivamente la ocupación UCI y la cantidad de fallecidos diarios. Ya, cantidad de fallecidos está todavía relativamente baja, alrededor de los 60 y tantos por día, mucho menos de los picos que hemos alcanzado. Y sobre ocupación de camas UCI estamos prácticamente al tope. ¿Qué conclusiones saca de esas dos cifras? Una más bien positiva y otra pésima. Bueno, partiendo por las camas UCI, como bien dices, ya estamos con un sistema saturado. Ya al día de hoy hemos alcanzado el máximo de ocupación UCI que tuvimos el 14 de agosto. Ya superamos las 1.500 camas ocupadas. Felizmente el MINSA el día de hoy también ha ampliado la oferta. Ya tenemos más de 1.700 camas disponibles, que igual es poco margen. Sobre los fallecidos, si bien el aumento todavía es poco, el reportado por el MINSA, no se está hablando mucho del incremento de fallecidos que reporta el SINADEF, que es los fallecidos por toda causa. Este está aumentando desde inicios de diciembre y ya al día fallecen más de 500 personas, valga la redundancia, por día, cuando en promedio en el año 2019 eran 300. Entonces, o sea, hay 200 personas que mueren cada día por encima del promedio de los años anteriores. Esto está debido en gran parte al COVID, pero también como consecuencias colaterales del COVID, otras enfermedades desatendidas. Es correcto, sí. Durante todo el 2020 hubieron un exceso de muertes directas e indirectas por COVID, por la saturación del sistema de salud, y lo mismo está ocurriendo desde inicios de diciembre. Entonces, este aumento es probable que sea por casos de COVID que no estén siendo diagnosticados a tiempo, y también por el otro lado, por la saturación del sistema de salud para enfermedades más complejas. Se nos ha dicho, esta es una cifra nueva pero terrible, de que la nueva variante del virus que viene o que ha sido identificada antes que en otra parte en el Reino Unido es 7 veces más contagiosa que la variante anterior. ¿De dónde sale esa cifra? ¿Y la podemos verificar en nuestro país? Sí, ahí tengo que hacer una corrección. Es 70% más contagioso. Para hacerlo más entendible, si el virus de la cepa normal contagia a 3 personas por cada infectado, este infecta hasta 4 personas. Y en palabras de... Solamente una más entonces. Solamente una. Antes era 3, ahora es 4 personas. Sí, pero el problema es cuando tú multiplicas este factor, inicialmente puedes tener hasta en un tercer ciclo unas 27 personas infectadas y en el otro caso unas 64, ¿no? En un primer ciclo parecen 3 o 4, pero a medida que este se va multiplicando en los demás casos, pues es un factor exponencial. ¿Y qué cálculo hace usted o a cuál cálculo hace confianza usted respecto del porcentaje de infectados en nuestro país? Con respecto al porcentaje de infectados del país, te hablo únicamente por pruebas moleculares, que son las pruebas que se deberían usar para diagnóstico. Estamos con una positividad de 17%, que es la más alta que hemos tenido en muchos meses. Nuestro mejor momento, entre comillas, fue en noviembre, cuando reportábamos una positividad de 4%. 4 de cada 100 pruebas eran positivos, el día de hoy son 17, y estas siguen en aumento junto con UCI, junto con fallecidos, entonces eso es un indicador que todo está al alza. Pero es 17% de las personas a las cuales se ha sometido a un test, pero a nivel nacional, ¿cuál es el cálculo? Porque el presidente de la República habló de 30% de nuestra población infectada. Sí, correcto. Eso es completamente cierto. Este cálculo lo hacen en base a las personas que se tienen registradas como fallecidos. Sabemos que el virus tiene una letalidad
con un porcentaje realmente muy bajo de un 2% y varía en ese rango. Y en base a este porcentaje es que se proyecta que la cantidad total de infectados que no han sido confirmados es de casi la tercera parte de la población, alrededor de 10 millones. ¿Cómo es que se pasa? Porque el número de muertos es 38.000, ¿no? Un poco menos de 38.000. Es decir, eso es, ¿cuánto? 0.15% de nuestra población total, ¿no? ¿Cómo se pasa de ese bajo porcentaje de muertos en relación a los 33 millones que somos a 30% de infectados? Es que lo que sucede es que igual de todas maneras el IFR, que es la tasa de fatalidad a nivel mundial, es un promedio muy variable. Y estamos considerando solo los fallecidos que registra el MINSA a diario, pero igual hay un margen que lo manejan internamente en el Centro de Epidemiología, que son los casos que han fallecido por sospecha de COVID, que se espera que los puedan agregar a esta base de datos. Bueno, entonces esto nos llevaría a 0.2 o 0.3 de la población fallecida. Pero ¿cómo se pasa de que 0.3 ha fallecido de eso, en el peor de los casos, 0.3, a 30% de infectados? ¿Cuál es el razonamiento matemático que permite pasar de 0.3 a 30%? Es que la cantidad de casos que han fallecido por COVID que se registran en SINADEF son más de 90.000 por COVID. Entonces, es muy alejado de los 37 o 38.000. Bueno, 0.3%, pues. Eso es 0.3, 90.000 y 0.3% de nuestra población, grosso modo. Correcto. Pero 0.3 está muy lejos del 30%. No, ahí seguramente hay un error de concepto tal vez, pero de los 10 millones hay que sacar ese porcentaje de fatalidad. De acuerdo. Entonces, ¿usted cree que hay 30% de la población infectada? Esa cifra le parece razonable y eso permitiría creer que hay algunos distritos, como nos ha dicho el doctor Minaya, poco antes de que usted llegue a RPP, que hay algunos distritos de la capital que superan el 50% de contagios. ¿Eso también le parece verosímil? Sí, sobre todo que ya sacaron un estudio donde al menos en distritos muy sobrepoblados como Lima y Callao superaban el 25 o el 30%, y en otras ciudades en diferentes países como en Nueva York, en Manaus, en Brasil, ese también con un 30% se alcanzaba una especie o una suerte de inmunidad colectiva, como lo llaman los epidemiólogos. Bueno, usted nos ha dicho que cuando se despierta por la mañana presta atención a dos cifras: número de muertos y el número de camas UCI ocupadas. Fuera de esas dos cifras, ¿a qué otra cifra hay que prestar atención si queremos tener una visión clara y eficaz para luchar contra la pandemia? Definitivamente a la positividad por pruebas moleculares únicamente, y que ésta se debiera usar de manera equitativa en las regiones. Lamentablemente, más del 80% de las pruebas moleculares se usa exclusivamente en Lima, y aún en la mayoría de regiones se usan pruebas serológicas, ¿no? Que eso distorsiona la manera como calcular el porcentaje de positividad. ¿Usted diría que el peor error que hemos cometido es el hacer pruebas rápidas en detrimento de pruebas moleculares? No podría llamarlo el peor error. De hecho, habrían varios factores para que llevaran a tomar esta decisión, pero sí fue algo distinto a lo que hacían el resto de países, y muy pocos países en la región usaron pruebas serológicas como Ecuador, y el escenario ha sido muy similar al que tenemos nosotros, un exceso de fallecidos, también uno de los más grandes o más altos en el mundo. En su momento, pero ahora tienen cifras muy superiores a las nuestras, es decir, están mucho mejor. El número de muertos por día y el número de gente infectada es porcentualmente mucho más bajo en el Ecuador y en Bolivia que en el Perú. Sí, pero ahí tengo que hacer una acotación también, porque en Ecuador se están haciendo muy pocas pruebas y han ido en decremento. En nuestro caso, felizmente desde hace un mes y medio las pruebas moleculares pasaron de un promedio de 5.000 al día de hoy, y que se realizan 11.000 en promedio. Muchísimas gracias, ingeniero Parra, por habernos permitido terminar nuestro programa hablando de cifras y la manera más segura de tener una idea clara de lo que está pasando. Muchísimas gracias y espero que podamos conversar otra vez para que nos siga usted ilustrando con su racionalidad cuantitativa. Muy buenas noches. Ha sido todo por hoy. Quedan invitados mañana a las 7 de la noche a una nueva versión de las 5 de las 7.